pasado parece que tuvo una aspiración en un partido pequeño, ¿no? Pero no era un dirigente político tradicional. Hay muchas preguntas en torno a estas elecciones, Oscar, ¿no? Norteamericanas. Tú que eres un hombre de números, que tienes una empresa encuestadora, hay mucho cuestionamiento a las encuestas, sobre todo por lo que pasó en el Brexit, sobre todo por lo que pasó en Colombia con el resultado del referéndum para aceptar o no el acuerdo de paz, y ahora en Estados Unidos. Incluso en Venezuela también, con el resultado de las elecciones parlamentarias, se dieron también, hay mucha tela que cortar al respecto. Me gustaría ver qué está pasando. ¿Es que están fallando las encuestadoras? ¿Es que la gente no está diciendo la verdad a la hora de opinar? ¿Es que está fallando el método? ¿Es que no están llegando las encuestadoras a niveles de población que terminan participando y decidiendo? ¿Qué está pasando? Hablamos primero del triunfo de Trump. Sí, podemos hablar del triunfo de Trump, de su discurso y todo eso, y nos metemos con el tema de las encuestas. Creo que es importante hacerlo, ¿no? Sí. Mira, ya algunos estudios de opinión en los últimos 15 días, 20 días, estaban señalando que la brecha se cerraba y que había una tendencia favorable a Donald Trump. Creo que de alguna manera los estudios de investigación revelaban un proceso que es muy dinámico y sorpresivo, un proceso de cambios culturales que se van incubando y van expresándose de acuerdo a la coyuntura, ¿no? Que es un poco lo que explica, que es un tema que tocaremos después, que implica los desaciertos en algunos estudios de opinión. ¿Okay? Yo creo que el triunfo de Trump tiene que ver con una vuelta al sueño americano, con una vuelta a la identidad nacional originaria, blanca. Es una respuesta contra los procesos de desintegración cultural que son ocasionados por una política de fronteras abiertas, por una multiculturalidad que está afectando las bases de la identidad nacional, que está muy asociada a la raza blanca. Tiene que ver también como una respuesta a la personalización de las instituciones, en el caso de Estados Unidos. Tiene que ver con el intento de rescatar la identidad nacional. Recuerda que el eslogan de Donald Trump, o la última declaración de Donald Trump, fue: juntos rescataremos el sueño americano, juntos volveremos a hacer de Estados Unidos un país grande. Entonces, muchos analistas han hablado de este proceso que culmina con el triunfo de Donald Trump como una revolución blanda, donde sectores que venían siendo desplazados, arrinconados, olvidados, ¿no?, emergen ante la posibilidad de recuperar su identidad y de recuperar posiciones en la sociedad norteamericana, y fundamentalmente estos sectores originarios de la sociedad norteamericana. Yo creo que hay que verlo de esta manera. Desde el punto de vista geopolítico, no creo que haya cambios sustanciales, por lo menos en la relación con América Latina. Quizás se puedan acentuar algunas tensiones, pero la política exterior de Estados Unidos hacia América Latina, considerando a nuestro continente como su patio trasero, yo creo que va a continuar. Claro, es un tema que podemos profundizar luego. Como fuente de materias primas. Me gustaría un poco meternos en el tema de la gente, o sea, sí, qué tipo de gente votó por Trump y qué está pasando en la sociedad norteamericana para que un individuo con esa característica logre semejante apoyo, porque no fue que ganó, es que ganó. Sí, no, fue una victoria muy clara, muy contundente. Tiene que ver, como te decía, con el surgimiento de un sentimiento nacional, en respuesta a la desintegración cultural, a los problemas éticos que vive hoy la sociedad venezolana, al debilitamiento cultural de la sociedad norteamericana, al debilitamiento cultural de la sociedad americana. Tiene que ver con que la candidatura y el triunfo de Donald Trump forma parte de esa revolución blanca que busca recuperar el viejo sueño. Hablaste de una blanda y una blanca. Sí, una revolución blanda y una revolución blanca. Pero fíjate que se emparenta con lo que pasó en Europa, por ejemplo, el Brexit, lo que pasó en Inglaterra con el Brexit. Es decir, la sociedad cree que buena parte de sus problemas están asociados a la integración económica y a cargar con peso como los problemas de Grecia, los problemas de las economías débiles de Europa, los problemas de la migración. Y lo mismo está pasando en Estados Unidos, ¿no? La desintegración de la identidad propia, de la identidad nacional. Sí. Yo creo que todo eso es un discurso ultranacionalista que
puede tener su impacto en las relaciones no solamente con América Latina, sino con el resto del mundo. Por ejemplo, la economía, volver a que las empresas norteamericanas sientan atractivo por estar en Estados Unidos, por ejemplo. Mediante una disminución de los impuestos y mejores condiciones. Por eso, es una vuelta al sueño americano, a la recuperación, al rescate del sueño americano. Pero también desde el punto de vista geopolítico, y creo que es importante, no creo que haya cambios significativos con relación a América Latina. Puede haber cambios significativos en la relación con Europa, en Europa y fundamentalmente, principalmente con Rusia y China. Uno de los logros de la diplomacia americana desde los tiempos de Nixon fue haber separado a China y Rusia. La política actual de las recientes administraciones demócratas ocasionaron un reencuentro, una alianza o una potencial alianza entre Rusia y China. Yo creo que uno de los énfasis en la política exterior hacia Asia del nuevo gobierno de Donald Trump va a ser cómo a través de alianzas, acuerdos, se logra fracturar esa alianza que los Estados Unidos siempre han considerado como una amenaza. Estoy hablando de la alianza Rusia-China. Claro, y hay que ver un elemento que tiene que ver con la historia. Que en el discurso de Trump, como señalaba con especial atención, preponderancia, la relación con Rusia. Con Rusia, claro, en el caso de Rusia y la Unión Soviética es bueno recordar que la separación entre China y Rusia se produce, y de la Unión Soviética, a partir de la muerte de Stalin y de la denuncia que hace Khrushchev del estalinismo en el Congreso, famoso Congreso. Pero mantener esa división fue un logro, acentuar esa división era considerado por el Departamento de Estado, por la diplomacia norteamericana, como un logro de la política exterior norteamericana. Todo eso está por verse. Me gustaría precisar, es interesante el debate. De todas maneras va a haber cambio. Pero me gustaría volver en general, al tema de las encuestas. O sea, ¿qué está pasando con las encuestas en la lectura de lo que piensan las sociedades? ¿Por qué se han equivocado? ¿Por qué no han reflejado, por mucho que en algunos últimos días se hayan producido tendencias, por qué no han reflejado en momentos tan importantes lo que está pasando en la sociedad? ¿Qué pasa allí? Ese es un tema que yo creo que vale la pena explorarlo, ¿no? Lo que te indica, y tiene perfecta relación con el tema de las encuestas, es que está habiendo cambios en la subjetividad del ser humano, del ciudadano global, del ciudadano nacional. Cambios profundos en la subjetividad, en los repertorios lingüísticos, gramaticales, en las emociones y en los afectos. Recuerda que la base de la política son los afectos, las caricias, el reconocimiento. Una de las palabras con las que la gente, nuestros estudios cualitativos, con el que la gente más asocia al comandante Chávez, no es revolución, socialismo, es amor. La base de la política es subjetiva, emocional, afectiva. Tenemos que hacer una pausa, Oscar. Oscar Chemel, director de Interlace. Ya que nombraste a Chávez, en una oportunidad yo, no es que establecí un paralelismo entre Chávez y Trump, pero evidentemente los dos se parecen en que ambos fueron candidatos de ruptura de una forma establecida de un sistema político. Trump es un candidato que por lo menos anunció un proceso pues de cambios en la profundo de la sociedad norteamericana, como lo hizo Chávez, guardando las distancias ideológicas y personales entre ambas figuras, pero no deja de ser una pregunta curiosa, o un tema curioso, el establecer algunos paralelismos y diferencias entre Chávez y Trump, desde el punto de vista de su lenguaje, desde el punto de vista, pero vamos a hablarlo al regreso. Son expresiones del cambio. Vamos a hablarlo al regreso. Chávez y Trump, hay paralelismos que se pueden establecer. Ya regresamos con Oscar Chemel, nuestra etiqueta.